Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre la reforma educativa en México contra la nueva reforma de Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Adrián Mora, Jacqueline Elogio y Claudia Mireles. Bien, antes de comenzar con este tema, les voy a platicar un poco sobre qué es una reforma educativa. Una reforma educativa es la actualización constitucional y para mejorar el sistema educativo. Esta reforma tiene que ser propuesta por políticos y tiene que ser aprobada según la legislación de cada país. Debe de ser sometida a una serie de procedimientos de revisión y aprobación por parte de diferentes instancias para poder ser promulgada. Bien, ¿por qué ha sido tan controversial este tema sobre la reforma a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto, el expresidente? Bueno, esta reforma fue sugerida por el expresidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012. El Senado de la República, tanto como la Cámara de Diputados, la aprobó el 21 de diciembre del mismo año y fue puesta en marcha a partir del 25 de febrero del 2013. Esta reforma tenía instituciones que la acompañaban, que era el INE, el Instituto Nacional para la Educación, Instituto Nacional de la Evaluación Docente, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el FONE, Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, la CENTE, que es Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la otra CENTE, que es Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación. Bueno, estas tres instituciones fueron los pilares de esta reforma educativa. Pero bueno, ¿por qué era tan controversial este tema? Si al final de cuentas una reforma educativa se buscaba mejorar la educación en México. Principalmente los primeros en alzar la mano eran los profesores de educaciones escuelas rurales, y bueno, como les comento, fueron los primeros en alzar la mano, ya que la educación, la implementación era realizar un examen a los docentes que los perjudicaba, ya que no tenía preguntas relacionadas con la docencia, sino preguntas contra reglamentos. Voy a mencionar un hecho que fue muy sonado dentro de esta reforma, que fue en Nochtitlán, en Oaxaca, que hubo más de 11 muertos y más de 60 presos políticos y decenas de personas heridas. Estas personas se manifestaban, tanto profesores como padres de familia, en contra de esta reforma educativa. Algunos de los objetivos fundamentales de esta reforma era responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, fortalecer las capacidades de gestión de la escuela, establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros, propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional docente y directivos, obviamente, sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. Algunos de los beneficios que según Peña Nieto nos ayudarían a tener una educación de calidad, gratuita, incluyente y al alcance de todos, son el fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública, la escuela fortalecida y apoyada en el centro de las decisiones fundamentales, una evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de la vocación docente, una educación inclusiva que esté al alcance de todos y el buen uso de los recursos
recursos públicos. A pesar de estos beneficios, hubieron muchos que estuvieron en contra. Entre ellos se encuentra la CNT. En 1979, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nace la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para coordinar y dar rumbo a la vigorosa insurgencia magisterial, y siendo esta una contracorriente, propuso democratizar al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y conseguir un incremento salarial del 30%. En la formación del CNTE influyeron movimientos de maestros como base, grupos de activistas regionales y corrientes políticos locales ligados a partidos políticos y a grupos de izquierda. Los profesores de varias entidades de la República jugaron un papel muy importante para el surgimiento y la conducción de esta coordinación. También asistían a cursos de verano de la Escuela Normal Superior de México y egresados normales rurales. Muchos de ellos tenían una formación política e ideológica marxista, siendo desde su origen un movimiento diverso y plural, y por tal motivo el CNTE protagonizó diversas marchas en contra de la reforma educativa y las malas decisiones de nuestros gobernantes. Se puede decir que la reforma educativa en parte fue hecha también para someter a esta parte de la sociedad, especialmente a los maestros rebeldes, como así los daban a conocer. Pero en este momento haremos un alto y nos preguntaremos ¿por qué la educación no tuvo cambios con la reforma educativa? Hoy sabemos que Enrique Peña Nieto solo fue un operador de la reforma educativa y que fue impuesta por gobiernos anteriores y por algunas empresas como lo son el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, como algunos otros, como se mira en la pantalla. La mal llamada reforma educativa no es más que una reforma laboral. Enrique Peña Nieto se deslindaba de despidos por medio de una evaluación poco congruente, pues esta no medía el conocimiento por preguntas relacionadas a la docencia, sino que estaba compuesta en su mayoría por preguntas sobre reglamento y procedimientos burocráticos. Cuando los profesores no pasaban esas pruebas, no se les quitaba el empleo, sino que se les bajaba de rango y los profesores en ocasiones llegaban a ser hasta jardineros o personal de intendencia. Es por eso que los maestros en desacuerdo presentaban su renuncia. Estas plazas se quedaban vacías y entonces lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, guiado por el Bester Gordillo, ella proponía al siguiente maestro para poder ocupar esta plaza. Sin embargo, hoy sabemos también que esos pseudo profesores no eran profesores o que no sabían absolutamente nada de docencia, solamente ocupaban esas plazas para seguir ganando dinero. Y los maestros, los que realmente eran maestros, pues salían a las calles a manifestarse. El Pacto por México y el gobierno federal empezaron a hacer campañas para así convencer a los maestros y a la sociedad en general de que la reforma educativa era benéfica para todo el pueblo. Sin embargo, se veía y se denotaba la desigualdad, porque absolutamente nadie explicaba en qué momento la reforma educativa iba a dejar atrás esa desigualdad que se veía tanto en la educación como en toda la sociedad en general.
El 16 de abril del 2019, Andrés Manuel dirige un memorándum en el cual está derogando la reforma educativa. Y en este establece que la SEP será la administradora de las plazas magisteriales, que Hacienda y Crédito Público será quien vaya a hacerse cargo de los pagos a los maestros. También decía en el memorándum que hay diligencias para poner en libertad de inmediato a los maestros luchadores sociales en contra de esta reforma educativa. Y también indemnizará a familiares de quien perdieron la vida en el caso de Nochistlán, Oaxaca, el 16 de junio del 2016. Bien. En conclusión a este tema que les acabamos de mencionar, en base a la nueva reforma educativa que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, voy a citar una frase que decía un filósofo, que es Enrique Dussel, que decía: es el mismo perro pero con distinto collar. Esta reforma, la nueva que ha implementado Andrés Manuel López Obrador, han quitado el examen, han cambiado la nómina, se van a encargar la CENTE de las plazas para evitar la corrupción. Pero como tal, la educación sigue siendo precaria. Nada más beneficia tanto a los maestros, pero no tanto a los alumnos como tal, que es la finalidad con la que se hace esta docencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con matrimonio igualitario. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Natalie López y junto con mis compañeros Vivian Velasco, Luis Bello, Isabel Reséndiz, les vamos a presentar el tema de homofobia, un factor negativo para el desarrollo social. Tuvimos un cambio, pero no se registró y por eso nos presentaron como matrimonio igualitario. Vivimos en una sociedad catalogada como moderna. Por el contrario, el desarrollo social no ha sido significativo. Esto en consecuencia de la mente retrógrada de la sociedad, provocando así homofobia hacia la comunidad LGBTTIQA, que también se traduce en otras implicaciones importantes socioeconómicas
económicas y en otros aspectos para el bienestar como el matrimonio, la salud y acceso a servicios de vivienda y préstamos por obligación. Sí, como dijo mi compañera Natalie, pues la comunidad LGBTI ha enfrentado varios problemas a lo largo de la historia, digamos de las últimas 2 décadas. El principal factor, digamos, de esta problemática ha sido la homofobia. La homofobia ha desencadenado lo que es la discriminación, la violencia, el desempleo y la desigualdad. Esto último pues se traduce en falta de oportunidades. Esto, bueno, se sustenta, digamos, con un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se publicó en el 2010. Este estudio arroja que México pues, es el segundo lugar por crímenes de homofobia en América Latina y solamente seguido después de Brasil. Se registraron lo que son aproximadamente 420 asesinatos durante 11 años. Esto quiere decir que comprende 2 sexenios, de 1995 a 2006. Pese a que bueno, ha habido avances en el tema, pues la cifra de muertos por este tipo de crimen pues no ha disminuido, al contrario, hay un aumento. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron al menos 473 crímenes y bueno, esto se le dictamina así porque los crímenes fueron relacionados a la orientación sexual o a la identidad de género, en este caso de las víctimas. Bueno, estos estudios nos indican, por un lado, que como ya hemos visto, pues no ha disminuido lo que sería, digamos, los crímenes, y por otro, pues que está siendo con el paso del tiempo, los crímenes están siendo más sádicos. Las víctimas presentan huellas de tortura, característico, digamos, de los homicidios de la comunidad LGBTI. Digamos que esto está sustentado con los estudios que ha hecho la CNDH y bueno, las víctimas presentan múltiples tipos de violencia a la que fueron sometidas antes de ser asesinadas o inclusive después de ya haber cometido el crimen. Al menos, digamos, 22 de estas víctimas del sexenio de Peña Nieto presentaban lo que había sido conocido como violencia sexual antes o después de haber sido asesinados, y los cuerpos, al menos 60 de estas personas presentaron lo que son signos de tortura. Por eso es el tema, digamos, un poco triste, ¿no? para la comunidad. En este caso, bueno, mi compañera Vivian les va a hablar más del tema. La violencia homofóbica en el ámbito escolar vulnera directamente el derecho a la educación de aquellos afectados y repercute significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, afecta a los docentes y a la comunidad educativa en general. Desde el 2011, la UNESCO y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas suman esfuerzos para visibilizar el problema y plantear estrategias de apoyo. Tras evidenciar de los casos de bullying homofóbico continúa en aumento en la región. Este tipo específico de violencia escolar viola el derecho a la educación y menoscaba los logros académicos de la persona afectada. Todos los y las estudiantes tienen el mismo derecho a una educación de calidad en un ambiente escolar seguro. Sin embargo, todos los días y en todo el mundo a los estudiantes se les niega el derecho fundamental a la educación debido al bullying homofóbico. El movimiento por la igualdad en Nuevo León acusó que la Secretaría de Educación Estatal realizó cambios en el proceso de preinscripción. Ya no era entregar los papeles, ahora era en internet. Cuando registraban el CURP, al ver que se ingresaban los nombres de 2 hombres o de 2 mujeres, la página marcaba como error e invalidaba el registro, negando así la educación a los niños.
La familia se considera como la estructura social y en la cual, aunque varíen sus aspectos, sus relaciones y su naturaleza de algunos de ellos, influye para un buen comportamiento o desequilibrio en la sociedad. Su función como institución familiar es transmitir a los integrantes valores y costumbres, así como su propia integración social e identidad. En ciertas familias se crían a los niños con ideas machistas o religiosas. Las ideas machistas inculcan una serie de valores e ideas impuestas desde la visión masculina de la realidad que son tomadas como referencia común y universal en cada contexto social. En lugares como Jalisco y Guadalajara son más conservadores y son como que más religiosos. Incluso hay campañas donde mandan a los homosexuales a talleres para curarse. La Organización Panamericana de la Salud desde el 2012 publicó que cursos para sanar o para recrear el alma o así, todos son fraude. O sea, ninguno va a sanar tu homosexualidad porque oficialmente a partir del 2005 dejó de ser una enfermedad. Entonces no hay nada que sanar. En México, al igual que en otros países de América Latina, la relación entre la religión, la sexualidad y la democracia ha estado marcada por la disputa de los derechos sexuales y la igualdad de libertades y derechos para las personas LGBT. En estas disputas, la Iglesia Católica, como iglesia hegemónica, ha jugado un papel fundamental. Aun cuando se ha registrado un desquebrajamiento desde su interior por los usos y abusos de sus autoridades, pero sobre todo por los casos de pederastía que pues revelan una faceta que moralmente no está en la sexualidad clerical. Bueno, y aparte, según en el artículo del Banco Mundial, las personas de la comunidad LGBTTI tienen más probabilidad de tener como esa restricción. O sea, y aparte por eso pues están entre el 40% más de la población pobre. El director del Instituto de Fondo de Nación de la Vivienda para el Trabajo, o sea, el Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dijo que negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo les provocaría daño social y económico, ya que pues ellos no pueden comprar una casa y, como todo el mundo sabemos, ¿no? Pues se juntan los puntos como ayuda como de cónyuge para poder obtener una mejor vivienda, y al ser del mismo sexo pues obviamente pues no pueden tener este tipo de créditos. Entonces eso afecta tanto pues en su economía, en la sociedad y también pues como para su patrimonio familiar. El Instituto Mexicano del Seguro Social refirió su compromiso institucional, expresando en el programa del IMSS Bienestar para toda la vida, de generar mecanismos para la atención adecuada para la personas de LGBTI. El pasado 14 de noviembre se hizo pública mediante las redes sociales la foto de volante del instituto con lineamientos para que alguien pueda donar sangre. El punto número 13 dice claramente que no se acepta bisexuales, homosexuales que ejerzan la prostitución y que tengan prácticas sexuales de riesgo. Por todo lo anterior, claramente nos damos cuenta que incluir a las personas LGBTQIA no está en los planes de la comunidad. ¿Qué provoca esto? Claramente que el desarrollo social no sea sustentable. ¿Por qué?
El primer ejemplo que dimos fue de los asesinatos. Están privando a las personas de vivir, en el primer caso, de la vida. En segundo, tenemos que privan a las personas LGBTIQA de la salud, siendo que no dejan ser donantes. El problema que tienen los homosexuales no es su orientación sexual, sino la actitud de la sociedad respecto a esta. Asimismo, que porque un sujeto tenga una identidad sexual distinta a la heterosexual, no tiene por qué ser considerado ni enfermo, ni ilegal, ni ciudadano de segunda categoría. En definitiva, las personas LGBTIQA son objeto de agresiones negativas provocada por una desaprobación social que genera discriminación, entendida esta como toda distinción o exclusión que basada en preferencias sexuales tiene por efecto impedir la validez de sus derechos, la igualdad real de oportunidades o bien que nieguen a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho. Yo y mis compañeros sostenemos que el odio, rechazo, aversión y prejuicio hacia estas personas generan un impedimento en su desarrollo económico, social y cultural.